de las bellas islas hawaianas. Todas las naciones cristianas de habla hispana se congregan en el centro de Honolulu para dar honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Cristiana Su Gran Alabanza presenta un programa dinámico en las enseñanzas de la Palabra de Dios para estos tiempos. Alégrese los cielos y gócese la tierra, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Fundador y pastor de la Iglesia Su Gran Alabanza, Brian Mauricio. Consejera y pastora de la Iglesia Su Gran Alabanza, Sonia Mauricio. Y con ustedes, el programa Hawái para Cristo. Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar hasta sus hogares a través del mensaje de la Palabra de Dios. Hoy nos preparamos para escuchar un mensaje muy importante para la iglesia, y este es para la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, como cualquier iglesia, la iglesia de Éfeso representa a cualquier iglesia en todos los tiempos. Es una iglesia que ha trabajado arduamente, que ha hecho muchas cosas por Dios, pero que le ha faltado el amor. Así es que se llama la iglesia que no tiene amor. Es importante que entendamos este mensaje para que no seamos parte de esa iglesia. Así es que regreso con el mensaje de la Palabra de Dios. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. Write therefore what you have seen, what is now, and what will take place later. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. The mystery of the 7 stars that you saw in my right hand and of the 7 golden lampstands is this. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands are the 7 churches. La clase de hoy, o la predicación de hoy, está basado en el libro de Apocalipsis. Today's message is based on the book of Revelation. Apocalipsis quiere decir descubrir el velo, Revelation means to open the veil. y este libro fue escrito por el apóstol Juan And this book was written by the Apostle John por el año 81 al 96 de nuestra era, más o menos. approximately 81 to the 90s in AD. Y el tema central de este libro es el trono del Cordero. The central theme of this book is the Lamb, the throne of the Lamb. Habla acerca de que vencerá, It speaks about the one who will win. y el número 7 es muy montado en este libro. And the number 7 is referenced and is very important in this book. El libro empieza con la presencia de un hombre que es Cristo, This book begins with the presence of a man, which is Christ. caminando en medio de los candeleros. And he's walking in the midst of these lampstands. Y según lo que leímos, los candeleros eran las 7 iglesias. And according to what we read, these lampstands represent the churches. 7 iglesias que se encontraban en el Asia Menor. These 7 churches that were located in around Eurasia or Northern Asia. Y que iban a venir sobre ellas ciertas plagas, cierto castigo. And what was going to happen was they were going to receive plagues. Las 7 iglesias representan These 7 churches represent los cristianos de todos los tiempos. Christians from throughout all time. Por ejemplo, For example, la iglesia de Éfeso the church of Ephesians representa a la primera iglesia, represents the first church. la iglesia fervorosa, This is a very fervent church. la iglesia trabajadora, This is a church that works. la iglesia que observaba la doctrina correctamente, This was a church that observed doctrine the right way. la iglesia que perseveraba a pesar de los ataques del enemigo, They persevered in the midst of attacks of the enemy. y aunque era perseguida tenía paciencia And even though they were being persecuted, they para were poder patient, llevar a cabo la obra de Dios. patient enough to carry out the word of God. Y la Biblia dice así, The word of God says this. vayan conmigo. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Revelation chapter 2, verse 2, to the angel of the church in Ephesians, write, the one who holds the 7 stars in his right hand, the one who walks among the 7 golden lampstands, says this. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia,
y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. I know your deeds and your toil and perseverance, and that you cannot tolerate evil men, and you put to the test those who call themselves apostles, and they are not, and you found them to be false. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. And you have perseverance and have endured for my name's sake and have not grown weary. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. But I have this against you, that you have left your first love. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Therefore, remember from where you have fallen and repent and do the deeds you did at first, or else I am coming to you and I will remove your lampstand out of its place unless you repent. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Yet this you do have, and that you hate the deeds of the Nicolaitans, and which I also hate. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will grant to eat at the tree of life, which is in the paradise of God. Esta iglesia fue formada por el apóstol Pablo en uno de sus viajes. In one of the apostles, John's travels, this is when the church was formed. 3 años estuvo San Pablo predicando la palabra de Dios en Éfeso. Excuse me, Peter, he was preaching the word of God for many years in this town. Y cuando él iba a partir de ese lugar, And when Paul was about to leave that place, les advirtió que después de su partida iban a venir muchos lobos rapaces. he told them there were going to be a lot of people who were dressed in wolves' clothing. Les dijo que tuvieran cuidado con la situación a su alrededor, He warned them to be careful about the situations going on around them, que mantuvieran ojo acerca de la sana doctrina to be vigilant and to guard the doctrine. y que no se dejaran engañar. And he told them, don't be deceived. Y ellos, hermanos, trabajaron en esa forma. And this church, this town, they worked in that manner. Timoteo fue uno de sus pastores. Timothy was a pastor of this church. Aquilas y Priscilas estuvieron con ellos enseñándoles. There were a couple other persons who were there teaching as well. Uno de los más elocuentes predicadores como Apolos fue su evangelista. And there was Apollos, he was one of the most eloquent preachers during this time. Y Juan, el John, teólogo, the theologian, pasó sus últimos días en Éfeso. he spent his last days in the town of Ephesus. Así es que Éfeso era una iglesia, como ustedes pueden ver, Ephesus is a church, like you can see, que trabajaba arduamente. that they worked fervently. Pero la primera palabra que dice, yo conozco tus obras. The word says that God knew their works. Dice un dicho en México, ojos vemos, pero ojos vemos, corazones no sabemos. There's a saying that in Mexico that says that you see with your eyes, but you don't feel with your heart. Porque esta iglesia aparentemente tenía todas las cualidades de ser una buena iglesia. In this case, this church apparently had all the qualities of being a very good church. Era la representación de la primera iglesia del primer siglo They were the first church in this century que estuvo trabajando arduamente en la obra de Dios that worked fervently in the kingdom of God. y que mientras los apóstoles estuvieron dirigiendo esa iglesia, And as the apostles were directing this church, esa iglesia estuvo trabajando, they were working, estuvo laboriosa, they were laboring, estuvo haciendo el trabajo de Dios. they were doing the work of God. Pero hay algo, hermanos, que inquieta mi corazón. Brothers and sisters, there's something that moves my heart, Y es que este panorama se nota mucho en muchas iglesias. and it's because we see this example in many churches today, Y ha sido repetitivo a través de los siglos. and it's been repeated throughout time. Sucedió ayer, sucede ahora It happened y yesterday, puede today, suceder mañana. and this will probably happen again De tomorrow. iglesias laboriosas, de iglesias trabajadoras, There are churches that de work iglesias hard, pacientes, work that are de churches iglesias that que are patient, sufren and they suffer, y que están haciendo la obra de Dios. and they're doing the work of God. El gran problema que hay en esta iglesia The problem here es que ya no eran los mismos is that they weren't the same people. para con Dios. They weren't the same with God. Habían perdido su primer amor. They had lost their first love. El primer amor que ellos tenían se había desaparecido. Their first love disappeared. Todo lo que hacían lo hacían
automáticamente. They did everything automatically. Y eso sucede en todas las iglesias. This happens everywhere. Hay personas que se empeñan en hacer un trabajo en la iglesia There's people who start a work in y the se church, olvidan del Señor de la iglesia. and then they forget about the A Lord of Dios the no lo church. impresionamos, hermanos, con lo que hacemos. And then no one's impressed with what we're doing. Dios nos conoce. God knows Él us. sabe nuestro He corazón. knows our A hearts. Dios lo impresiona And it doesn't nuestra impress him. obediencia, What does nuestro impress, fervor, it's our obedience, nuestra pasión Our por fervor, Él. our passion for Him. Éfeso fue una iglesia apasionada. That is a passionate church. Pasó, hermanos, la persecución de Nerón. This church, they went through the persecution of the Emperor Pasó Nero. la persecución de Domiciano. They went through other types of persecutions. Emperadores malvados, hermanos, Roman que emperors that were very sacrificaron a evil. miles y miles de gentes They murdered thousands and thousands of people solo por confesar a Jesús como su Salvador. only because they were confessing Jesus as their Lord. ¿Por qué iban a morir de embalde? Why were they supposed to die in vain? Esta mañana vamos a examinar esta iglesia Let's examine this church this morning. y cuando Pablo salió de esta iglesia, And when Paul left this church, left les this town, advirtió he warned them que tuvieran cuidado they need to be careful de los falsos profetas, false prophets, de los falsos apóstoles. to be careful of false apostles. Con el pasar del tiempo les advirtió Pablo As time went on, que Paul tuvieran warned them mucho cuidado. they had to be very careful. Y para el tiempo en que Juan escribió a la iglesia de Éfeso, And during the time when John wrote to this church, los falsos apóstoles the false apostles, que fueron vestidos como ovejas, mas por dentro eran lobos rapaces, these apostles that were clothed in sheep's clothing, aparecieron. they appeared. Vino la persecución. The persecution came. Y una de las primeras cosas One of the first que things nos encontramos con esta iglesia that we find with this church y con todas las iglesias, and with all churches, que Dios conoce that God knows, nuestras obras. He knows our deeds. Amén. He knows our A Él works. no lo engañamos. We can't deceive God. Podemos engañar a la gente, We can deceive people, pero a Dios no lo but engañamos. we can't do that with God. La iglesia de Éfeso, hermanos, The church of Ephesus, parece una buena iglesia. they seem like a good El church. Señor le da mucho estímulo a ellos. God gives them a lot of esteem. Han trabajado, They've worked very han hard. sido They've been pacientes, patient. han sufrido, They've suffered. han tenido pruebas. They've had trials. Todo eso está bien. Everything is well. Lo único problema que tengo The only problem es que ya no tienen amor, is that they do not have love anymore. ya no conocen del perdón, They don't know about forgiveness. ya no saben perdonar, They don't know how to forgive. se han olvidado del amor de Dios. They have forgotten of the love of God. Recuerde que lo principal en una iglesia es el amor. Remember, what's most important in the church is love. San Pablo les enseñó que si hablaban en lenguas angélicas, Paul told them that even though que they si spoke daban in su tongues cuerpo para ser quemado, and they gave their body to si be burned, ofrendaban su vida, they were to devote their pero life. si no tenían amor, But if they did not have no love, eran nadie. they were nothing. Y esta iglesia, This church que aparentemente era todo, that appeared to have everything no era nada, didn't have anything porque le hacía falta el amor. because they did not have love. David Wilkerson David Wilkerson, escribió en una de sus frases in one of his many quotes, y decía, no importa cuánto ores said it doesn't matter o how ayunes much you pray or how much you o cuánto fast seas fiel en hacer la obra de Dios, or how obedient or faithful you are in God's work. si no lidias con tu pecado If you don't seriamente, work or deal with your sin, te estás engañando a ti mismo. you're deceiving yourself. No importa lo que hagamos, It doesn't matter hermanos, what we do o lo que no hagamos. or what we don't do. Dios conoce nuestro corazón. God knows our heart. Y una de las cosas principales que tenemos que tener One of the most important things es conocer nuestro corazón, is to know our heart, es saber cómo se mueve nuestro corazón delante de Dios. to know what condition our heart is in front of God. Porque algo que estorba en la vida de la iglesia Something that is bothering the church es el problema del corazón. is the problems with the heart. Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. The word says that the heart is the most deceitful part of the body. ¿Quién lo conocerá? Who will know the heart? El Señor dice, yo conozco tus obras. God says, I know your Él work. es el único que conoce nuestro corazón. He's the only one that also knows Por our eso es hearts. importante That's why it's so que important como hijos de Dios that as children of God, sepamos nuestro parar, we need to know where we nuestro stand. acostar, Where are we? nuestro trabajo en el We need Señor, to know our work with God, el trabajo que hacemos para Dios. the work that we do for Si Him. no lo hacemos de corazón, If we don't do it with our de heart, nada nos sirve. then it doesn't matter. Si no ponemos pasión en lo que hacemos, If we don't have passion for what de we nada do, nos vale. it doesn't mean anything. Miren ustedes, hermanos,
Estas iglesias estaban en el país de Turquía. Let's take a look at this map. These towns are located in the country of Turkey. Y Éfeso, hermanos, era un puerto Ephesus was a bay, a port. muy famoso. It was very famous. Había ahí el templo de Diana, There was the god Diana. Her temple was located there. había mucha riqueza. And this town was very wealthy. Uno de los problemas que sufría la iglesia One of the problems that the church suffered, era la promiscuidad y el pecado sexual. it had to do with promiscuity and sexual immorality. Y si ustedes pueden ver en este momento, es el mismo problema. And if you can see, that's the same issue. La inmoralidad, Immorality la sexualidad, with es sexuality, algo que ha parado la iglesia. something that is challenging the church. Porque el enemigo se ha metido a la iglesia Because we've seen the enemy infiltrate the y ha church. hecho estragos en la iglesia. And he's done what he wants in the church. Y la iglesia no se ha dado cuenta And the church is not recognizing porque la iglesia le ha faltado ese primer amor. because the church has lost its first love. Yo no sé, hermanos, en la carne, I don't know that in the flesh. cuando usted tuvo su primera novia, por ejemplo, Like you can think about when you had your first relationship, ¿cuál era su sensación que tenía? what were the feelings or emotions that you had? Yo no sé cuántos de ustedes se casaron con su primer amor. A ver, levante las manos Raise los your que hand se if you casaron con su married primer your amor. first love. Wow. Bueno, siempre hay un primer amor, amén. Pero cuando usted tiene un primer amor, When you have your first love, no le importa a dónde va. it doesn't matter where you go. Tampoco le importa cómo es aquella persona. And it doesn't matter who that person is. Si es fea, si es bonita, si es grande, si es chiquito, si Are es they- gordo, si es flaco. It doesn't matter. They're good looking, they're not good looking, doesn't matter. Eso no importa. Those physical things don't matter. Porque ese primer amor hace la diferencia. Because that first love makes an entire difference. Entonces quiere decir que ese primer amor nos lleva a nosotros a amar a alguien con todo el corazón. This means that a first love allows us to love someone with everything that we No have. importa cómo nos trate, no importa lo que nos diga, Doesn't no matter how they importa treat us, cómo what they sea, say. nada importa, That doesn't matter. porque hay amor. Because why? Because there is love. Así nosotros amamos al Señor Jesús. That's how we're supposed to love Nada nos Christ. ofendía, hermanos. Things didn't Nada nos offend pesaba. us. Things didn't matter Nuestras to us. oraciones no eran huecas. We weren't tired of praying. Nuestros sentimientos, hermanos, estaban ahí para sentir al Señor. Our emotions were there for loving Cuando nos God. dedicábamos a orar, la presencia de Dios llegaba inmediatamente a nuestras vidas. When we went to pray, we could feel the presence of God Nada nos immediately. estorbaba. We weren't bothered Hablaban mal by it. de nosotros, nos calumniaban, nos decían cosas las personas. Others could say something to us. They Pero eso no era importante. could make fun of us, but it Lo didn't matter. importante era la comunión con Dios. What mattered was our Y communion podemos with Him. sufrir cualquier cosa We were willing to suffer por amor a anything Dios. because of the love for God. Ese es el primer amor. That's a first love. Yo recuerdo cuando me convertí, I remember that when I donde yo me convertí came to todos the los feet días of God. había servicio. every day I was at service. Jueves, viernes y domingo había matutinos a las 5 de la mañana. Thursday, Friday, Saturday, I was there prayer at 5 in the morning. Domingo había 3 servicios al día. Sunday, there were 3 services. Los primeros 2 años, The hermano. first 2 years, Fui consecutivamente a esa iglesia todo este tiempo. I went Días, every day to mañanas, every service. tardes, estaba ahí. Thursday, Friday, Saturday, Sunday, I Algo was me there. llevaba a ese lugar. And I loved that place. El primer amor. And what brought me there was my first Ese love. primer amor que es inigualable. That first love didn't compare to Cada vez anything. que me hincaba a orar, sentía la presencia de Dios. Every time I prayed, I felt the presence Y of yo God. volteaba hacia los demás y veía la indiferencia. I turned around and I looked and there was Y yo me indifference in their preguntaba, ¿qué faces. les pasa? I asked, what's going ¿Qué on? tienen? ¿Por qué son así? Why are you folks acting No like entendía, this? yo era nuevo. Well, I didn't know. I was new. Veía personas que llegaban ya a la hora de la predicación a la There are people who iglesia walked in during the preaching, y vivían ahí en la misma vecindad. yet they lived in the same neighborhood. Yo me preguntaba, ¿por qué sucede eso? I asked, why is this happening? Y yo le pregunté a un hermano, ¿por qué pasa eso? And I asked people, why is this happening? Y me abraza y me dice, mira, mi hijo, Someone hugged me and they said, cuando listen, tú son, vienes al Señor, así es al principio, when you come to God, this is how it is in pero the ya beginning. después es diferente. After that, it's a little bit different. Llévatela calmada, mi hijo. And it says, just calm down a little bit. Aprende. You got to learn. Yo no entendía, hermano. I didn't understand Yo no that. entendía eso. I didn't get it. ¿Cómo es posible? How is it possible? ¿Cómo es posible que esto que yo siento se vaya a ir? How is it possible that what I'm feeling could just leave? Hermanos, pero cuando nos descuidamos,
but when we are careless. Y yo recuerdo cuando me descuidé. And I remember when I was careless or let Yo my guard recuerdo, down. hermanos, que un día no fui a la iglesia. I remember I didn't go to church. Y ahora, ¿qué le digo al pastor? And then I thought, well, what should I tell pastor? Y lo primero que llego y me ve el pastor, inmediatamente me llama. Dice, ¿qué está pasando contigo? Then the pastor calls me and he says, what's going on with you? Una vez, hermanos, que yo falté. One time that I missed church. Es que a veces, And I said, well, you know. y me inventé una mentira. And then I lied. Peor para mí, hermanos. And that was worse for me. Cuando me fui entré a la iglesia, When I went to the church, el pastor me dio una regañada, pastor scolded me. se subió al púlpito, He went up to the se aventó un stage, sermón. to the altar. He gave No a mintáis sermon. los unos a los otros, He says, habiendo sido rescatados de vuestra vana conversación. he said, we have to be rescued from our deceit. Lo recuerdo. I remember El that. mensaje era para mí. That message was for me. El estómago me dolía, My stomach was me turning. sentía mal, I felt terrible. no sabía qué hacer. Didn't know what to do. Iba al altar y quería pedir perdón, no podía. I wanted to go and ask for forgiveness, Sentía but la I couldn't. presión en mi vida. I felt it in my life. Y el copastor que se dio cuenta The co-pastor noticed though, se acercó a mí and he went up to me. y me dijo, ¿qué tienes? He said, what's going on? Me siento mal, I said, I feel terrible. mentí, I lied, ya no vine a la iglesia. and I didn't want to go to church. Dice, ¿sabes qué, mijo? He said, you know what, son? Pídele perdón a Dios. Ask God for forgiveness. Eso va a hacer la diferencia en tu vida. That will make the difference. Pero no puedo. But I can't. Ven, híncate. So he said, come, let's kneel down. Y me hinqué otra vez And I kneeled once again. y volví a sentir la presencia de Dios. Then I felt the presence of Pero God. lo que voy, hermanos, es que ese primer amor es importante en la vida de la gente. What I'm trying to get at is that the first love is very important. La mayoría de personas se divorcian de su primer amor The majority of people that marry their first love get divorced porque lo pierden. because they lose first love. Ya no aman a esa persona como la amaban al principio. They don't love that person like they did in the beginning. Ya ven los defectos que no vieron antes. The defects that they saw prior, El problema que tenemos es que se trata de Dios, hermanos. those defects they didn't see them. The problem is Dice el that this Señor, has to do with God. ¿qué mal ha hecho, qué mal ha visto mi pueblo en mí que me han dejado? God says, what bad or what evil did they see in me that they left me? Dejaron la fuente de agua viva por cavar cisternas. They left drinking living water for drinking out of wells. Cisternas rotas que no detienen agua. Wells that are broken and they can't hold water. ¿Por qué se han alejado de mí? Dice el Señor. Why did they leave me? Si yo los he Says God. tratado con amor, con benevolencia. God says, I've treated them with love and patience. Hermanos, hay un debate entre si se pierde o no se pierde la salvación. There's a love that keeps going on about if someone can lose their salvation. El Señor a estas iglesias les habla y les dice, The Lord speaks to these churches and he says, arrepiéntete, repent, porque si no, yo voy a mover tu candelero. because if not, I will remove your lampstand. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que What- Él va a mover nuestro candelero. What does that mean? That he will remove the lampstand. ¿Cuál ha sido tu experiencia en tu vida What has been your experience en cuanto a tu relación con Dios? regarding your relationship with God? Porque todos tuvimos un primer amor. Everyone had a first love. Todos tuvimos ese momento de estar en Dios. We've all had that first love with God. Cuando nosotros hemos aprendido y nos duele lo que pasa en el primer amor, What we have learned and we hurt for what happened during that moment of first love. procuramos que siempre gocemos ese primer amor. We then try to make sure that we always have that. Porque si no gozamos de ese primer amor, Because if we don't have joy in that first somos love, dados a divorciarnos. then we're prone to have a Y lo que divorce. sucede en la vida, hermanos, And what happens in life es que cuando no servimos a Dios, is that when we do not serve nos God, divorciamos de Dios. we are divorced from Ahora, Him. déjeme decirle, hermanos, Let me que la let you know, iglesia de Éfeso the church of Ephesus, sufría gran depresión. they were under a great La depression. presión, hermanos, de la sexualidad. This was a pressure of sexual immorality. Porque Efesios vivía en la ciudad de la prostitución. The people of Ephesus, or this town, they lived where prostitution was going El on. culto a la diosa Diana se trataba de promiscuidad y de prostitución. The services or offerings to the goddess Diana were given in terms of Y prostitution. los gnósticos decían que eso estaba bien. The Gnostics believed that there was okay. Decían que la carne de nada aprovecha.
They said that it's fine for this to happen. que lo único bueno es el espíritu That the only thing that's y que good hay is que the darle a la spirit. carne todos los placeres que él quiere, And they believe that anyone could just give in to their porque la pleasures carne no es nada. because the flesh, the body didn't mean Y esta anything. iglesia sufría esos ataques, And the church suffered from these beliefs. lo mismo que estamos sufriendo en estos momentos. Similar things to what we're suffering as a El church pecado during de these days. sexualidad es el pecado más grande Sexual que immorality está empujando a la nación, al mundo entero, is one of the biggest sins that's pushing or challenging the a church. alejarse de Dios, And it's challenging us and pushing a us away from olvidarse God, de Dios, to leave a God. dejar de amar a Dios. It's pushing the church away from God. Cuando se pierde ese primer amor, When the first love is lost, se pierde, hermanos, el perdón. forgiveness is also lost. Ya no es fácil perdonar. It's no longer easy to forgive. Cuando se abandonan las cosas de Dios When we are distant from y nos God olvidamos de Dios, and we forget Him, hermanos, el arrepentimiento repentance es lo único que nos puede traer hacia Dios otra is vez. the only thing that can bring us back to Him. Así es que quiero que ustedes tomen nota de esto porque vamos a estar hablando de las 7 iglesias. I want you to take note of this. We're going to be speaking about the 7 churches. De la iglesia que más tenemos información es de Éfeso. And Ephesus is a church that we have most information. Hay una epístola dedicada a Éfeso. There's an actual epistle, an actual note or book that is directed Conocemos for them. todos los pastores de Éfeso. We know all the pastors of the church of Ephesus. Era una ciudad grande y poderosa, Éfeso. And Ephesus was very powerful. Hay mucho de Éfeso, ¿ok? There's a lot about Ephesus. Pero quiero que tomen en consideración eso. But I want you to take that into consideration. Tu arduo servicio, tu arduo trabajo, el servicio a Dios. Your fervent work or deeds and work for God. ¿Cómo estás en tu servicio a Dios? How are you doing in your service to God? ¿Cómo podemos servir nosotros a Dios? How can we serve Him? En la iglesia, hermanos, hay personas At church, there are some que people sirven en el altar, that come and they hay serve here personas in the que altar. sirven en la limpieza del templo, Others serve by cleaning or hay maintaining personas que the sirven en la church. música, There's others who serve en la by predicación, playing music or being en la in the preaching, interpretación, in interpreting, en los translating, cánticos, in singing, en la danza, dancing, con los varones, with men con las ministries, damas, with women's en la ministries, cocina, in the en la kitchen, cuna, como maestros, as teachers. en fin, muchas actividades, There's so many activities that people serve in. mucho trabajo. There's a lot of work to be done. Pero hay personas, hermanos, But there are some folks que nunca están en la predicación, that they're not there during the sermon que or no the han preaching, aprendido, que no han crecido, that they haven't grown porque están ocupados haciendo las cosas materiales. because they're too busy doing those material deeds or works. María y Marta eran hermanas y servían a Jesús. Mary and Martha were sisters that served Y Christ. Marta le gustaba mucho atender al maestro haciendo cosas laboriosas. Martha loved to serve Jesus by doing, basically by laboring herself. Pero María le importaba servir a Dios, ahí escuchándolo. However, Mary loved to serve God by listening to Jesus. Entonces, hermanos, aquí tenemos un problema. So here in this instance, we have an issue. Si nosotros hacemos la obra de Dios If we do the work of God y trabajamos en la obra de Dios, and we work in the pero kingdom, nos olvidamos de Dios, yet we forget about Him, nuestro trabajo no es correcto. our deeds, our work isn't right. A Dios no lo impresionamos con nuestro trabajo. We don't impress God with our deeds. A Dios lo impresionamos con nuestra We obediencia, impress Him with our con obedience, nuestro amor our- ardiente, with our fervent love. que es lo principal. That's the most important. Así es que el trabajo está bien que trabajemos. It's great to work. Dios nos manda a trabajar, God tells us to serve, pero primero es Dios. but first comes God. Primero es el amor a Dios. First, it's the love to God. Primero es el amor a nuestros hermanos. First is the love to your brothers and Primero sisters. es tener el perdón en nuestro corazón The first thing is to have forgiveness in para our poder hearts perdonar a los hermanos. so that we can then extend forgiveness to Porque others. si no nos perdonamos, Because if we don't forgive, perdemos, hermanos, then we lose. la presencia de Dios. And we lose the presence of God. Eso es algo muy importante que debemos notar siempre. And it's something very important that we want to have. Así es que en cuanto a trabajo, la iglesia de Éfeso trabajaba. So when the church of Ephesus worked, they worked. La iglesia de Éfeso trabaja. Su gran alabanza trabaja, hermano. This church, Su Gran Alabanza, we work. Su gran alabanza sabe trabajar. Su Gran Alabanza goes out to serve. Porque esta iglesia, hermanos, no se le paga a nadie en salario. Because no one receives a salary or Ni paycheck el from this church. pastor, ni el músico, ni el diácono, ni nadie tiene Pastors, salario. musicians, deacons, no one gets a salary Así from es que this todo lo place. que ven aquí acomodado y todo
se trabajó para ello. So everything that you see here was done out of hard work. Ojalá no perdamos el primer amor. Hopefully we won't lose our first love. La paciencia, Patience. dice, más que la habilidad de esperar es tener una buena actitud mientras se espera. More than the ability to be patient is having a good attitude while you're patient. No es fácil, hermanos, tener paciencia cuando hay persecución. It's not easy being patient when you're being persecuted. No es fácil tener paciencia cuando el enemigo está resistiéndonos. It's not easy to be patient when the enemy is challenging us. Paciencia, hermanos, Patience, en el griego quiere decir aguante, pero alegre, amén. in the Greek, it means to hold on or to wait, but to be Está happy. soportando al enemigo, está soportando las injurias, está soportando las calumnias, Patience means that you're actually holding, that you're there, you're taking it in, pero está haciendo pacientemente. but you're taking it in with a good attitude and being patient. Otra de las palabras es resistencia. Resistance. Eso es paciencia. This is another word that has to do with patience. Resistir And it's to resist en paciencia, in patience. esperando que Dios haga misericordia. And we do this waiting for God's mercy. Otra de las cosas es constancia. Another term is consistency. La persona paciente es constante. Someone who is patient is also No consistent. se desanima. They are not unmotivated. Otra palabra es perseverancia. Another term or word is perseverance. Persevera. You have to persevere. Sabe hacer el trabajo. They know how to do the job. Sabe resistir They know how to resist las amenazas del enemigo. the challenges or the attacks of the Y enemy. todo esto, hermanos, But all of this, es paciencia. it has to do with patience. No tiran la primera. Hay personas que a la primera salen corriendo. There are some people that flee at the first sign of a challenge. Es que no me gustó cómo me trataron. They can say, I don't like how I was Es que treated. no puedo resistir esto. I couldn't resist Es that. porque no aguanto esto. I couldn't take that. Mejor me voy. I'll just leave. Gente impaciente. Those people are impatient. Se dice que Margaret Thatcher era una ministra de Inglaterra Margaret Thatcher was a minister in England, y ella decía, and she said, yo soy extraordinariamente paciente I'm extraordinarily patient con tal que al fin me salgan las cosas como yo quiero. because I want things to come out the way that I want them. ¿Se imaginan qué paciencia, hermanos? Can you imagine what patience? Y así hay muchas personas que son muy pacientes, There's a lot of people like this. muy amables, They're very patient, pero que todo lo kind, quieren hacer a su manera. but they want everything to come out according to Si what they no es a want. su manera, If it doesn't no come lo out van a hacer. according to what they want, they won't Y do la it. obra de Dios And the work of se God, hace, hermanos, por medio de obedecer la palabra de Dios, we do it through obedience to the word of God. por medio de despojarnos a nosotros mismos We do it by denying ourselves y servir a Dios con todo nuestro corazón. and serving Him with all of our heart. Cuando todo sale a nuestra manera, When things do not come out our way, es fácil mostrar paciencia, excuse me, hermano. when things do go our way, it's La easy to be verdadera patient. prueba de paciencia viene cuando nuestros derechos son violados. The true challenge of patience is when our rights are challenged. Cuando en el camino, en el freeway, se nos meten los carros por delante. For example, when we're cut off in the freeway, Cuando unos muchachos se burlan de nosotros. where there are some young people who make fun of us, Cuando nuestros compañeros se burlan de nuestra fe. when our coworkers make fun of our faith. Algunas personas que piensan que tienen el derecho de enojarse ante las pruebas. Some people believe they have a right to be angry during trials and Y aquello tribulations, los irrita. and they become impatient. Y la impaciencia parece como una ira santa. And then impatience turns into this holy anger. Sin embargo, However, la Biblia alaba la paciencia como un fruto del Espíritu. the Bible describes patience as a fruit of the Spirit. Ahora póngase a pensar, hermanos, Now think about this. que Dios está hablando de esta iglesia muchas cosas positivas. God is saying very positive things about this church. Su trabajo, They work hard, su paciencia, they're patient, su perseverancia, they persevere, su constancia, they're consistent, sus sufrimientos, they suffer. cosas positivas. These are very positive Qué traits. bueno Very good. que haya una iglesia así. And it's great that a church is like this. Hay muchas iglesias así. And there are many churches like this. Y su gran alabanza no es la excepción. And su gran alabanza, this church is no exception. Pero estamos sufriendo But we're still suffering. del primer amor. We're still suffering because about our first love. Porque el servicio que hacíamos antes Because the service and the work we did before, era diferente. it was different.
había pasión, There was passion. había gozo, There was joy. había alegría, There was happiness. no había división, There wasn't any no division. estábamos quebrados, We weren't no estábamos separated. enojados, todo nos parecía bueno, Everything seemed good porque el amor cubre multitud de faltas. because love covers a multitude of sins. Hablando claro, hermanos, en esta iglesia, Speaking of this church, el único problema que ellos tenían era un problema principal, se trataba del problema del amor. the church of Ephesus, their main issue or problem was about love. Cada uno de ustedes son testigos de esto. Every one of you is a witness to this. Si dejan de amar a alguien, If you stop van loving a haber someone, defectos, if you stop seeing their va a haber defects, cosas que usted no va a poder soportar there will be some things that you won't be able to handle porque no le aman. because you do not love them. Pero cuando usted ama, But when you do love, usted puede soportar todas las pruebas you can handle any challenge porque sabe because you know que el amor that love que hay en usted that is inside of you es el amor de Dios. is God's love as well. Y Dios nos ha enseñado a amar, hermano. And God has taught us how to love. Entonces todas las cosas de esta iglesia Everything about this church of que Ephesus ellas estaban haciendo eran buenas. that they were doing was good. Hasta dice, y sé que no puedes soportar a los malos. And it says, and you can't even handle those who do evil. Los malos, hermanos, siempre van a aparecer. Those who are evil are always going to appear. Y la iglesia de Éfeso siempre estaba en contra de ellos. The church in Ephesus are always against them. Siempre exhortaba a los malos. The church of Ephesus, they always Tenía sus scolded. luchas con, and exhorted the con evil la people. homosexualidad, con la prostitución, They had issues with con prostitution, la sexual sexualidad morality. de la ciudad en que vivían. They had issues with the sexual morality going on in the city that they lived. Ciudad rica, ciudad con dinero, This is a town with money, a la orilla wealthy. del mar, hermanos, en la playa, They were at the edge of the water. They were on the beach. con un reinado romano que los sostenía. And they had a Roman Empire that sustained them. Tenían todo, hermanos, They had everything como para poder servir a Dios. to serve God. Pero en las pruebas que ellos tenían, But the challenges that they faced, había un desafío. there was the challenge Y there. déjenme decir, hermanos, pese a todo, ellos estaban perseverando. They were all persevering during this time. Pero Dios conocía su corazón. However, God knew their hearts. Y por eso le ordena a Juan, mándales una carta. And so they said, and so God said, John, send them a letter. Y esta carta, hermanos, se leyó en Éfeso, And this letter was read in en Ephesus, todas las iglesias de Éfeso. in all of the churches in Y Ephesus. esta carta quedó para todas las generaciones. And that letter will remain for all generations. Vuelvo a repetir, Going to repeat. la iglesia de Éfeso The church of Ephesus fue la iglesia del primer siglo, was the first church of the first century. celosa de Dios, They were zealous for God, perseverante, paciente, persevered, were patient. pero que al final del siglo But at the end of the century, el amor se había muerto. their love had died. Y no hay nada más desastroso There's nothing more disastrous para el ser humano for a person que le falte el amor. than to have love taken away or for them Cuando not el to have amor love. falta en un matrimonio, When love is not present in a matrimony, todo se acabó. everything is lost. Que Dios tenga misericordia. And may Amén. God have mercy. Dice, y ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Eran hermanos tan celosos These people were very jealous, very zealous. que ellos tenían el discernimiento para saber quién era sincero y quién no. They could discern who was sincere and who wasn't. Y eran otras de sus cualidades que ellos tenían. When we talk about their qualities, Cristo, hermanos, reconoce de la iglesia de Éfeso que ellos perseguían arduamente y mantenían la pureza doctrinal. Christ knew that they worked fervently and they also maintained the doctrine. ¿Se acordaban de cuando Pablo había partido de allí? They remember when Paul left Ephesus, Que les había dicho, tengan cuidado porque después de mi partida entrarán a vosotros lobos rapaces and they remember when he warned them, be careful because there will be wolves que no dressed in sheep's perdonarán el clothing. rebaño. That they, Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. and there would be other people who would say mean and evil things. Ellos estaban conscientes de eso. They were aware of this warning. Es lo mismo en nuestros días, hermanos. Same things that we're experiencing Tenemos nowadays. lobos rapaces que se aparecen por los lugares. Wolves dressed in sheep's clothing. Su discernimiento, You have to discern su relación con Dios, your discernment, le your dará la relationship with God. oportunidad Will it give you an opportunity de ver quién es un lobo rapaz. to see who is actually a wolf? Porque los lobos rapaces se disfrazan de ovejas.
These wolves, they dress in sheep's y clothing, se meten en la congregación and they can come into a y congregation, tratan de engañar como ovejas, and they tend to deceive sheep. pero dentro de ellos But inside of them, son lobos rapaces. they are wolves. San Pablo les dijo, tengan cuidado con eso. Paul warned them, be careful of these people. Y esta iglesia tenía cuidado de eso. And this church, they were careful of that. ¿El problema cuál era? So what was the problem? El problema era que ellos habían dejado su primer amor. The problem was that they abandoned or left their first love. Y cuando alguien deja su primer amor, When someone leaves their first love, inmediatamente se nota. immediately we can tell. Yo no sé cuántos han tenido la experiencia, I don't know how many of you have had the experience pero cuando las personas se casan when someone is married y la esposa tiene algún dolor de cabeza, and the wife has a headache, el esposo llama hasta la ambulancia. the husband can even call an ambulance. Compra todas las medicinas de la farmacia. They can buy all kinds of medicine, Pero pasando algunos años, but after a couple of years, si se pierde el amor, if that love is lost, la cosa es muy diferente, hermano. things are very different. ¿Qué será con Dios, hermanos? How is this with God? ¿Usted se ha preguntado esto? Have you asked yourself this question? Cuando usted ya no ama a Dios, When you do not love God, ya no le importa servirle, you're not worried or you don't care about serving. ya no le importa esforzarse, You don't care about showing effort. ya no le importa aprender, You don't care about learning. ya los servicios ya no son muy importantes. Services aren't that important to you Aunque anymore. venga cada domingo, con eso es suficiente. If you go every Sunday, that's fine with you. Olvidamos los favores, las misericordias de Dios We forget what God has done in His mercy, y nos escudamos a través del conocimiento, and we hide behind the de knowledge la madurez or the y maturity, de nuestra propia sabiduría and we hide behind our y own nuestro wisdom propio discernimiento, and our own discernment. que decimos, yo no tengo que estar todos los tiempos ahí, And we reason and we say, I don't have to be there yo every lo puedo day. hacer en mi casa. I can do this at home. El problema está The problem que no se hace. is that we don't do it at No home. hay esa devoción en la casa, There isn't a devotion no at hay home. ese estudio bíblico en la casa, Studying of the Bible no hay isn't ese aprender there. en la casa. You don't learn there. Podemos dejar las cosas de Dios We can leave the things of God porque el amor de Dios se ha ido de nosotros. because the love for God has been lost. Así es que el amor de esta iglesia, hermanos, el problema de esta iglesia es un problema serio, So the problem of this church is a serious one, como todo, hermanos. like everything. Pues sin amor no puede existir la iglesia. Without love, a church cannot exist. Pero ¿qué amor dejó esta iglesia, hermanos? But what kind of love was lost in this church? Sabemos que como cristianos estamos llamados a amar a Dios, As Christians, we're called to love amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. God and love others like we love ourselves. Y cuando se deja de amar a Dios And when we stop loving God, o se deja de amar a su hermano, or we stop loving our neighbor, la iglesia de Éfeso, que era una iglesia trabajadora this church that worked very hard, y quizá trabajó por Cristo, and they worked for Christ, alejaba las relaciones amorosas. they left or abandoned all loving relationships. Yo no quiero que pase esto en la iglesia. And I do not want that to happen at this Que la church. iglesia por trabajar aquí, por trabajar allá, dejen de amar a Dios. That because of working in so many places, they lose their love for God. Mi esposa dice, a mí no me interesa la cocina, a mí no me interesa lo que se haga atrás, a mí me interesa que ustedes escuchen de Dios. My wife says, it doesn't matter, I don't care about the kitchen or doing this, I care about you Yo listening creo que to eso es God. correcto, hermanos. And I believe that's right. Todo tiene su tiempo. Everything has its moment. Así es que es importante que nosotros busquemos, So it's important for us to que find no abandonemos a Jesús. and not abandon Jesus. María y José abandonaron a Jesús en el templo, Maria and Joseph, they left Jesus in the temple when he was young. pero estos abandonaron su primer amor, hermanos. But this church, these people, they abandoned their first love. Ya no eran como cuando estaban entrenándose, abrazándose con Cristo. It's no longer how it was in the beginning when they were hugging Jesus. Quizás no permitieron que se diera una transición Maybe there was a transition that de las happened nuevas cosas que ellos estaban obteniendo. where the new thing that they were obtaining, the new things, Creo que Cristo enfatizaba que esta iglesia había dejado su pasión por Cristo, I believe that Jesus emphasized that they had left their passion ya que se habían dedicado a intentar mantener la pureza doctrinal, because he had indicated that they had maintained the el integrity of the doctrine, legalismo, y habían perdido la comunión tan intensa y necesaria con Cristo. yet they lost their intense communion, their passionate communion with Christ. Voy a leerles algunas advertencias o algunas señales I'm going to cuando share with you some warnings. se mira que has dejado tu primer amor. These are some signs that we can notice when the first love is lost. Pongan atención. Pay attention.
Puedes pasar horas y días sin pensar en Él. The first sign is that you could go days without thinking about Christ, about God. Estás pensando en tu trabajo, en la familia, en los hijos, en muchas cosas. So many things are going through our mind, jobs, kids, Se te olvida orar, that you forget to pray, se te olvida estar en comunión con Él. forget to be in communion with God. ¿Cuándo te acuerdas? When you remember, Oh, tengo que orar. oh my gosh, I have to pray. Esa es una señal That's the first sign de que estás dejando tu primer amor. that you're leaving or losing your first No love. tienes un fuerte deseo de pasar tiempo a solas con Él. You don't have a strong desire to spend alone time with God. ¿Te acuerdas cuando venías a las oraciones? Do you remember when you would come to prayers? Yo sí me acuerdo de eso. I remember that. Yo todavía me levanto a orar. And I still wake up. Recuerdo, hermanos, en ese tiempo que orábamos, I remember during this time that we would pray. yo le dije a los varones, vamos a orar todas las mañanas a las 5 de la mañana. I told the men's group, we're going to pray every day at 5 a.m. Y veníamos, ¿verdad, hermano Daniel? And we would come. ¿Verdad, César, que veníamos? Enrique, aquí estábamos. La hermana Lola también venía. And there'd be people from our church that would come and Y pray. hermanos, yo quería formar en mi vida, en mis discípulos, un tiempo de oración. And I wanted to form in us a time or a discipline of praying. Y duramos como unos 2 o 3 meses más o menos, And we did this for about 2 to 3 months. que yo lo consideré un buen tiempo I consider that a very good time, de aprendizaje. a very good time to learn. Un día One day, los probé I challenged them. y les dije, ¿saben qué? Mañana vamos a venir a la 1 de la mañana. And I said, tomorrow we're going to come at 1 a.m. Y vinieron. And they came. No todos, Not everyone, pero vinieron. but they came. Entonces, les ¿saben qué, hermanos? I said, you know what? Creo que ya es tiempo I think it's time de que cada uno de nosotros, that all of us en nuestro hogar, in our homes, oremos a esa hora. that we pray at this hour. Entonces empezamos a orar a esa hora. And so we started praying. Y recuerdo que nos llamábamos por teléfono, And I remember we would hermanos, call, vamos a orar, o que sí, hermano, aquí estamos ya listos, preparados. we would call each other and say, hey, we're going to pray, let's get ready. Quiero decirles, yo todavía me levanto, I want to let you know that I still wake up at that time. no se me olvidó. I didn't forget. ¿Se te ha olvidado orar? And for those who have forgotten, Esa es una señal de que has dejado tu primer amor. this is a sign that you have lost your first love. Ya no sientes esa insaciable hambre por leer la palabra de Dios. You don't feel that hunger, that desire to read the Word of God. Hay personas que no leen la palabra de Dios, There's some hermano. people who don't read the Word. No les interesa, It doesn't matter to them. no saben hacerlo. They don't know how to do it. Gracias a Dios por la iglesia, Thankfully for our church, hemos tratado de inspirarles, we tried to de inspire enseñarles, de decirles and to teach about y de forzarlos. giving Lean effort la palabra de Dios. to read the Word. Pero si ya no lo has hecho, But if you haven't done it, es una señal de que has dejado tu primer amor. it's a sign of that you lost your first love. A veces me gusta sorprender a las personas y decirme, ¿en dónde vamos ahora? Sometimes I like to surprise people and ask, where are we now? Y a veces me In doy our Bible cuenta que se readings. tartamudea todo y And no sometimes saben there's en people who dónde are están. scrambling, they don't know where we are in our daily Esa devotions. es una señal. That is a sign. El pasar tiempo en oración se ha vuelto una carga en tu vida cuando debe de ser una delicia para ti. Spending time in prayer has turned into a burden instead of a delight. El decir, vamos a orar, hermanos, vamos a tener una velada de oración. When we say, folks, we're going to have a vigil or a time of prayer. En tu primer amor, aquí estabas. If you're in your first No love, un you're día, here. sino 2 días, 1 day, 2 3 days, días, 3, 4 días, hasta 4, 5 días. 5 days you could be here praying Porque era el primer amor. because you still have your first love. Pero ahora la oración es una carga. But now prayer has become a burden. Apunta por ahí. Go ahead and write them down. Estás pidiendo tu primer amor. Tu adoración se ha vuelto formal, seca y sin vida. Solo actúas como los demás en la congregación al adorar. Your worship has become formal and dry in your life. Levanten sus manos, las levanto, bájenlas, las bajo, súbanlas, las subo, siéntense, me siento. You raise your hand when you're told to raise them. You bring them down when you're told. Ya no se ven las lágrimas brotar de tus ojos Those tears no longer coming down from your cuando tú eyes alababas y adorabas al as you did Señor. before when you worshiped and you praised. Tus momentos de oración y adoración en forma privada son casi inexistentes, fríos y secos. Your moments of prayer and worship are non-existent, and if they're there, they're cold or dry. Estás más preocupado sobre tu salud física, bienestar, comodidad de la vida que del bienestar y condición de tu alma. You're more occupied or worried about your well-being instead of your physical or the state of your soul. Cuando tienes poco apetito por la comida espiritual y más por
y más por degustar los sabores de la vida. When you have a less desire for the things that are spiritual and have a greater desire for the things of the world. A veces anhelas las compañías humanas que tu relación con Dios. You desire human companionship more than you do companionship with God. Y eso es muy común entre nosotros. That's very common amongst us. Hermano, te invito a mi casa, Say, hey brother, come to my house. pero no invitamos a Jesús. But we don't invite No tenemos Christ. un momento de We don't oración. have a time of prayer. No tenemos un momento con Dios. We don't have a time with God. Es señal de que hemos dejado nuestro primer amor. It's a sign that we've lost our first love. Tu corazón ya no es ferviente y apasionado como lo hacías antes. Ahora se ha vuelto frío e indiferente. Your heart is now is cold and it's no longer fervent and passionate. El cristianismo se ha vuelto una serie de pasos a cumplir en vez de mantener una relación viva. Christianity has become a checklist instead of a lifestyle. Mide la espiritualidad de otros por su servicio en vez de la condición de su corazón con Cristo. You measure other spirituality based on their servants instead of the condition of their heart. Hermanos, hay un sinnúmero de cosas There's a number of things que sinceramente creo that I truly que believe cuando nosotros nos confrontamos con esto, that when we are confronted with this, estamos en un problema. we have a problem. Entonces dice la palabra de Dios que el Señor se mueve en medio de los candeleros. The word of God says that he moves through these lampstands Y Dios pasa por donde estamos todos nosotros. and he moves throughout where we are. Y nos dice, yo conozco tus obras. And he says, I know your works, I know your deeds. ¿Cuántos conocen sus obras, How hermanos? many of you know your own deeds? ¿Cuántos pueden decir, realmente creo que yo me he apartado de Dios? How many of you can say, I've truly gone away from God? Realmente creo que yo he dejado mi primer amor. Truly, I've lost my first love. Dice el Señor en su palabra, hermanos. says in His Recuerda, word. por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Where it says in Revelation chapter 2, verse 4, yet I hold this against you, you have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. El primer paso, hermanos, de la iglesia es recordar dónde estábamos The first step is to trace our steps. and cuando to see el where we amor were. de Dios estaba en nuestras vidas. Where were we when that first love was there? ¿Dónde estábamos, hermanos? Where were we? ¿En qué posición estábamos cuando Dios se movía en nuestro corazón? And what state were we in when God would move in our hearts? Estábamos presentes en toda oración. Were we present in all the Estábamos prayers? presentes en todo servicio. Were we present in the services? Nuestro corazón estaba dispuesto para cualquier cosa. Our heart was ready and willing to do anything. El Señor dice, si has dejado tu primer amor, God says, if you've lost your first love, arrepiéntete. then repent. No fue sino hasta cuando el hijo pródigo se vio en la ruina, And when the prodigal son, when he en la necesidad, was in need, y recordó que su padre tenía el perdón. he remembered that his father could forgive him. Eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. That's the type of experience that we need. Recordar nuestra posición en donde estábamos. To remember where we were Y recordar la posición en donde estamos en estos momentos. and remember and to now realize where we are now. Y no quedarnos ahí, hermanos, We do not want to stay there. sino ir al perdón de Dios. We want to go to where God's Porque forgiveness si is. no vamos a pedir el perdón a Dios, si no nos arrepentimos, If we will not repent and ask for forgiveness, dice, yo voy a quitar el candelero de su lugar. God says, I will remove this lampstand ¿Qué quiere from its decir, place. hermanos? What does that mean? ¿Qué quiere decir esto? What does that mean? Dios va a tratar con nosotros. God will deal with us. Nosotros vamos a ser desechos, vamos a ser rechazados por el Señor. Will we be rejected by God? Hay muchas cosas buenas en nosotros. There's a lot of good things inside of us. Dios da testimonio de eso. And we've given testimony Eres about that. esforzado, eres perseverante, Where you have trabajas perseverance. bien en la obra de We Dios, show effort, pero sin amor but without love, no se puede hacer nada, we hermano. can't do anything. Que el Señor les bendiga una vez más, mis queridos amigos y hermanos. Hoy en la iglesia Su Gran Alabanza hemos tenido este servicio de adoración y de alabanza a nuestro Dios, pero sobre todo el mensaje de la palabra de Dios ha hablado a nuestras vidas, porque es un mensaje que se da para cualquier iglesia, el mensaje de una iglesia que no tiene amor. Cuando la iglesia está trabajando por Dios, pero no tiene amor, de nada le sirve. San Pablo dice en Corintios capítulo 13, dice que el amor,
Si no hay amor, nada soy. Si doy mi cuerpo, si doy ofrendas, si doy dinero, si doy cosas, si hago cosas, pero no tengo amor, de nada me sirven. Es que lo más importante es que tengamos el amor de Dios en nuestros corazones. Y ese amor debe ser demostrado a través de nuestra persona, a través de nuestro ser, hacia nuestro Dios, hacia Él, que es el que nos compró y nos salvó con su sangre preciosa. También ese amor nos hace que nosotros veamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que sintamos la misma pasión por la oración, que sintamos la misma pasión por leer la palabra, el hambre de leer la palabra de Dios, que no dejemos las cosas importantes espirituales de Dios, que no las dejemos, que no nos ocupemos de hacer trabajos, tareas, que es bueno hacerlo, ¿por qué no? Dios nos ha mandado a trabajar, es bueno hacerlo, pero que nunca descuidemos las cosas más importantes, que es el amor de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que María y Marta servían al Señor, pero que Marta se entretenía en los quehaceres del hogar, mientras que María se estaba a los pies del Señor escuchándola. Y dice la palabra de Dios que Marta le dijo: Señor, dile que a mi hermana que me ayude. Jesús le dijo: tu hermana ha escogido lo mejor, y es escuchar mi palabra, y no le será quitado. Si tú, hermano o hermana, amigo o amiga, no tienes el amor de Cristo, de nada te sirve que seas religioso, de nada te sirve que tengas una religión. A Dios le importa tu corazón, a Él le importa que tú ames a Él con todo tu corazón. Él conoce tu vida. ¿Sabes tú que Él conoce tu vida? ¿Sabes que Él sabe todo lo que hay dentro de ti? ¿Sabes que a Él no le puedes esconder nada? Él conoce tus pensamientos, Él conoce tu sentido, Él conoce tu ayer, tu pasado, Él conoce tu futuro, Él sabe todo de ti. No lo podemos engañar. Así es que seamos sinceros con Él, mostrémosle todo nuestro amor, todo nuestro cariño, que nunca falte su amor en nosotros, para que su presencia siempre esté en nuestras vidas. Allí donde estás, en el nombre del Señor Jesucristo, si no has hecho una confesión por Jesús, si no conoces de su amor, en estos momentos voy a hacer una oración y te pido que tú hagas la oración y dile al Señor: entrego mi corazón, Señor, mi vida a ti, mi trabajo, mi esfuerzo, todo lo que hay en mi vida, pero sobre todo que nunca falte tu presencia en mi vida, que tu amor nunca me deje, Señor, que nunca te deje tampoco a ti, sino que yo siempre pueda estar, Señor, cerca de tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús, estos momentos oro por cada persona, Señor, que está en sus hogares y que por alguna razón, Señor, han escuchado tu palabra o son religiosos o tienen una religión, que se pregunten a sí mismos, Señor, si realmente está tu amor en ellos, que no falte tu amor en su presencia. Permite que cada persona pueda disfrutar de tu amor, de tu presencia, y que tú te hagas real en sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Nos vemos la próxima semana aquí en el programa Hawái para Cristo. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.